número 11, entonces, funciones de texto. ¿Ok? Vamos a ver todas las funciones de texto que vamos a trabajar en esta parte, haciendo la explicación cómo se configura cada una de ellas. ¿Listo? Y luego habrá que hacer una combinación de algunas funciones para emitir la respuesta a un ejercicio requerido. ¿Ya? Comenzamos. La primera función que vamos a trabajar acá en texto se llama espacios, función espacios. La sintaxis indica que esta función solo necesita un parámetro. Ese parámetro es darle una cadena de texto. ¿Ok? Entonces, uno de los problemas que tiene el Excel, ¿verdad? Uno de los dolores de cabeza que vas a tener en el Excel, es cuando en tu base de datos, ¿no es cierto?, tienes espacios en blanco de más. ¿Ya? No me estoy refiriendo a los espacios en blanco de separación en una cadena de texto, ¿no? De una palabra con otra, sino espacios en blanco que están generados de más. Y recordarás que el espacio en blanco es un carácter, ¿no? En este ejercicio, por ejemplo, pequeño, donde dice nombres y apellidos, a grandes rasgos, a simple vista, puedo ver que hay espacios en blanco que están de más, por ejemplo, ¿no? Entre Ana y Castro, delante de Ana hay espacios que están también de más, ¿no es cierto? Acá también delante de José, acá entre José y Butrón. Esos son, digamos, espacios que podría percibir que están de más, ¿no? Y podría corregirlos. Pero los que no puedo percibir es pasado o después de la cadena de texto, ¿no? Entonces, imagínate si acá tuvieras 1000 registros, 2000 registros, no podría estar yo evaluando celda por celda si hay algún espacio en blanco de más. ¿Ok? Y si en caso los hay y no tomas una previsión, entonces lo que va a pasar es que las fórmulas de funciones de texto no van a calcular lo que tú esperas, ¿no? Siempre va a haber un error en el resultado. ¿Ok? No necesariamente porque sale un tipo de error, sino porque el resultado mismo que tú quieres extraer con esas funciones no es el que tú esperas. ¿Ya? Entonces, esta función es fundamental. Espacios, es fundamental. ¿Ok? ¿Qué hace esta función? Te va a eliminar todo espacio en blanco que esté de más. Ojo, todo espacio en blanco que está de más. El Excel sabe que entre un nombre y un apellido, por ejemplo, debe haber un espacio de separación, ¿no? Entonces, a ese no lo va a tocar. Pero si encontrara 2, 3 espacios, va a eliminar los que están sobrando. ¿Listo? Lo mismo si encuentra espacios antes de la cadena de texto o después de la cadena de texto. Entonces, si yo tuviera esto así en la base e intentara extraer el nombre o el apellido, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque va a salir un error en el resultado. Entonces, ¿qué hago ante este caso? Corrijo. ¿Cómo? Elimino esos espacios en blanco con esta función. ¿Listo? Coloco acá la función y como tiene un solo parámetro o necesita un solo parámetro, ese parámetro ¿qué cosa es? Una cadena de texto. ¿Ok? Entonces, yo le voy a dar esta referencia de celda para que evalúe la celda F11 y borre cualquier espacio en blanco que esté de más en esta celda. Entonces, cuando yo presione Enter, el resultado va a ser la misma cadena de texto que estaba en B11, la misma cadena de texto, pero ya libre de espacios en blanco. ¿Sí? Voy a copiar el resultado a los demás y listo. Puedes observar que ahora sí, ¿no es cierto? Ya ha eliminado, pero los espacios en blanco que están sobrando, acá no ha eliminado el espacio de separación, ¿correcto? Bien, sencilla la función. En la nota, te indico que tú acá, este parámetro, puedes hacer referencia a una celda como B11 que tiene una cadena de texto, como también puedes agarrar y puedes colocar un texto directamente, ¿no? Si acá colocas un texto directamente, tendría que estar entre comillas, ¿correcto? Tendría que estar entre comillas el texto para que la función elimine cualquier espacio que está de más. Pero lo más lógico, lo más normal es que tú utilices una referencia de celda donde esté una cadena de texto, ¿no es cierto?, ingresada, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nos ayuda esta función es a ordenar nuestra base, ¿no? Antes de aplicar las otras funciones de texto, con esta ya vamos eliminando
¿no es cierto? Y luego con las opciones de copiar, pegado especial, yo puedo agarrar y renombrar las celdas y dejar la base como corresponde, ¿ya? Como corresponde. ¿Listo? Bien. Segunda función de texto, Mayus. Esta función de texto Mayus, ¿ok? Lo que hace es convertir cualquier cadena de texto que tú le indiques todo a mayúscula, ¿ok? A diferencia del Word, que con la combinación de teclas Shift F3 yo puedo cambiar una cadena de texto en Word de minúscula a mayúscula, de mayúscula a non propio y así. En el Excel no se puede hacer eso en una celda. Entonces, cuando tú quieres que un texto esté en mayúsculas, tienes que aplicar una función. En este caso, la función es mayus, ¿correcto? Mayus. Entonces, ubica la función mayus, le indicas a la función mayus dónde está el texto, ¿no? ¿Dónde está el texto? ¿En qué celda está? Digamos en B11. Y a ese texto que le has referenciado en B11, esta función lo va a convertir todo a mayúscula. Entonces, presiono Enter y listo. Esta cadena de texto lo ha convertido todo a mayúscula. ¿Sí? Listo. Nota, ¿ok? Lo ideal, ¿no es cierto?, es que si no hiciste el caso anterior y arreglaste tu base con la función espacios, también podrías hacer esta función más óptima de manera directa, tal y como lo observas acá abajo, ¿sí? Es decir, ¿qué tal si alguna de estas celdas tiene espacios en blanco de más, sobre todo a la derecha, donde no se puede percibir, ¿no? Fácilmente. Entonces, si tú quisieras evitar eso en caso lo haya, ¿no? La función que tenemos acá se podría optimizar de esta forma, ¿no? Aplicas mayus y como mayus necesita un texto, no le ingresas la referencia de celda directamente al texto, sino lo que haces es que esa referencia sea evaluada por la función anterior, espacios. ¿Qué da espacios de texto? ¿Qué vimos en el ejercicio anterior que devuelve como resultado esto? Una cadena de texto, ¿no es cierto? Y esa cadena de texto es justo la que necesita Mayus. Como coinciden los tipos de datos, yo puedo combinar estas dos funciones. ¿Ok? Listo. Tercera función, minus. Esta función permite convertir cualquier cadena de texto todo a minúscula, ¿no? Entonces, tú le puedes dar acá la referencia de celda donde esté el texto que quieres convertir a minúscula y listo. La función transforma toda esa cadena de texto a minúscula. Listo. De forma similar a lo explicado en el caso anterior, ¿no? Si no optimizaste tu base de datos con espacios previamente, podrías de manera directa incluir en Minux una forma de optimizar esta fórmula usando espacios, ¿no? Es decir, en vez de darle la referencia de celda donde está el texto, le das esa referencia combinada con esta función. Entonces, la función evaluará esa referencia de celda y si en caso hay espacios en blanco lo eliminará y devolverá la cadena de texto libre de espacios en blanco. Y a esa cadena de texto, minus lo convertirá todo a minúsculas. ¿Sí? Esta sería una versión optimizada de la función minus. Tercera, non propio. Esta función, como indica ahí, dada una cadena de texto, ¿no? Que es el único parámetro que necesita, ¿qué va a hacer? Convertir esa cadena de texto tipo nombre propio. ¿Qué significa eso? Que la inicial la va a colocar en mayúsculas y el resto en minúsculas. ¿Correcto? Bien. Lo explicado en Mayus y Minux también aplicaría acá para non propio para optimizar esta fórmula. ¿Ok? Siguiente, función largo. ¿Qué hace la función largo? La función largo necesita una cadena de texto. ¿Ok? Esa cadena de texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, vamos a ponerle largo, ¿ok? Puede estar representada en una celda, como decir B11, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la función largo va a calcular cuántos caracteres tiene la cadena de texto que tú le indiques. Por ejemplo, acá, la de B11, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esta es la primera función de texto cuyo resultado, ¿qué va a ser? Un número.
¿sí? Es la primera función de texto que devuelve un número. ¿Ok? Bien, si yo copio la fórmula hacia abajo, en este caso, por ejemplo, sí se puede evidenciar un error, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está calculando 3 como longitud de la celda, como longitud de la celda B13, pero tú no ves nada aparentemente. Sin embargo, si entras a esa celda con F2, te das cuenta que efectivamente hay 1, 2, 3 espacios en blanco. Y como los espacios en blanco son caracteres, entonces la función largo está contabilizando esos 3 espacios en blanco y está dando el 3 como resultado de la longitud de dicha cadena. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, sí podemos observar que la función largo emite un resultado, pero que no es el correcto. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, sí sería necesario, si no se aplicó previamente un ordenamiento en los datos, con espacios, usarla con esta función, ¿no? Entonces, acá sí lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo puedes construir esto? La función largo, mira, esto es bien sencillo. La función largo, ¿qué necesita? Un texto. ¿Ese texto dónde está aparentemente? En B11. Pero como ya hemos visto que tiene espacios en blanco de más, entonces en lugar de colocar B11, colocamos espacios de B11. Así, espacios de B11. ¿Correcto? Entonces, mi parámetro para la función largo será ya no B11, sino espacios de B11. ¿Qué va a hacer la función espacios de B11? Va a buscar si hay algún espacio en blanco de más y lo va a eliminar. Y si no encuentra espacios en blanco de más, va a devolver la misma cadena de texto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sea cual sea el caso, siempre devolverá la cadena de texto de la referencia que tú le des sin espacios en blanco de más. ¿Ok? Y ese resultado, ¿quién lo va a coger? ¿Quién lo va a obtener? La función largo. Y a ese resultado le va a aplicar, ¿no? La función largo, el cálculo de la longitud de caracteres que tenga. Entonces, esta versión de la fórmula optimizada daría esto. Copiamos y ahora sí está calculando lo que corresponde. ¿Sí? Acá es lo más notorio. ¿Ok? Bien. Siguiente función. Concatenar. ¿Ok? Concatenar o en las últimas versiones como la que tengo se llama concat. ¿Sí? En sí hace lo mismo. ¿Ya? Si tú lo tienes como concatenar o concat, listo, cualquiera de las dos funciona. Esta función permite unir varias cadenas de texto. ¿Ya? Como ves en la sintaxis, mínimo necesitas darle una cadena de texto. A partir de la segunda es opcional, ¿no? Y puede tener por los puntos suspensivos varias cadenas de texto. Acá, por ejemplo, vamos a emplear, ¿ok? La función concatenar o concat según corresponda para unir, dice, los nombres y apellidos dejando un espacio de separación entre ellos, ¿ok? Dejando un espacio de separación. Claro, ¿qué significa eso? Bueno, yo lo tengo como concat, ¿ya? Si yo agarro y le digo, ¿qué quiero concatenar? ¿Qué quiero unir? Entonces yo le digo, quiero unir esta celda, punto y coma, con esta celda. Si yo lo hiciera así, ¿no? Cuando presione Enter, ¿qué va a suceder? Va a unir esas dos cadenas de texto, pero fíjate, no va a haber el espacio de separación, ¿no es cierto? O sea, lo va a juntar nombre y apellido y lo va a mostrar así, ¿ok? Entonces, como que esto no debe quedar así. Entonces, acá te dice, ¿no? Debes dejar un espacio de separación entre ellos. ¿Cómo haces eso? Simple. Con la función concatenar o concat, la primera cadena de texto, ¿cuál sería? La de los nombres. Ok, hasta ahí todo bien. Punto y coma. La segunda cadena de texto, ¿qué sería? ¿El apellido? No. ¿Qué viene después del nombre? Tendría que haber un espacio en blanco. ¿Cómo genero un espacio en blanco acá? Abres comillas. No, porque es una cadena de texto, tienen que estar entre comillas. ¿Ya? Abres comillas. Pulsas una vez la barra espaciadora. Acá sí pulsas una vez la barra espaciadora. Con eso estás generando un espacio en blanco. Y luego cierras comillas. ¿Ya? Cierras comillas. ¿Ya? Entre las comillas, ¿qué carácter hay? El espacio en blanco. Punto y coma, y ahora pones el apellido.
Listo. Ahí están los tres parámetros. Presionas Enter y listo. Ahora sí obtienes esta cadena de texto unida, ¿no? Bien. Entonces, eso, por ejemplo, cuando te dan los nombres y apellidos por separado en una base, entonces tú puedes juntarlo en otra celda con esta función, ¿no? Para que estén ambos en una misma columna. ¿Ya? Ok. De la misma forma, ¿no? Si en algún momento necesitas usar espacios, en lugar de usar la referencia de celda solita, ¿qué haces? En vez de colocar la referencia de celda, le pones espacios de la referencia de celda, como hicimos en el ejercicio de largo. Listo. Ahora, hay un equivalente, ¿no? Esto lo vieron en el tema de operadores. Hay un operador que es el ampersand, que hace lo mismo que la función concatenar o concat, ¿ya? Permite unir varias cadenas de texto, este operador. Entonces, si yo quiero unir nombres y apellidos, ¿no? Como una segunda opción usando este operador, entonces, ¿qué hago? Signo igual. Mi primera cadena de texto es esta, F11. ¿Ok? Símbolo de concatenar. Después viene el espacio en blanco. Entonces, concateno esta cadena de texto. Abro comillas, pulso una vez la barra espaciadora, cierro comillas. Luego vengo acá y presiono el carácter concatenar nuevamente y ahora le doy la referencia de celda del apellido. Listo. Así lo haría. Si no quiero usar la función concatenar o concat, lo haría con el ampersand de esta forma. Presiono Enter y el resultado sería el mismo. ¿Ok? Bien. Entonces hay dos formas. Copio y listo. ¿Ya? Ángelo, y acá usando el operador del ampersand, si por ejemplo quiero optimizar la función con espacios, ya, entonces en lugar de F11 acá pondrías espacios de F11, ampersand, mi espacio vacío, ampersand, espacios de G11 y listo, optimizas. ¿Listo? Bien, siguiente función, hallar. Esta función es una de las principales de texto. Dice, la función hallar te permite buscar un carácter en una cadena de texto y cuando le encuentra te devuelve la posición en la cual le encontró. Es decir, esta función va a devolver un número. Ese número que es la posición del carácter encontrado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Mira, ojo con esta función. La sintaxis indica que tiene tres parámetros. Texto buscado, dentro del texto, y num inicial, que es opcional en algunos casos. Bien, por ejemplo, en esta tablita tenemos los nombres y apellidos separados por un slash, ¿no? Como puedes ver, ¿sí? Separados por un slash, ¿correcto? ¿Sí? Este primer nombre y apellido, yo lo voy a representar aquí abajo, ¿ya? Esto es como mi plagio, ¿sí? Como mi plagio. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Esta es una celda. ¿Qué celda? La B11. Todo esto es la celda B11, ¿ya? Pero agrandado. ¿Qué dice B11? ¿Qué cadena de texto tiene? Adelaida espacio Cárdenas, ¿sí? Tú tienes que entender entonces que en toda cadena de texto, cada carácter, comenzando de izquierda y hacia la derecha, tiene una posición. Aquí la letra D, ¿qué posición tiene? La segunda posición. La I, ¿qué posición tiene? La sexta posición. El slash, ¿qué posición tiene? La posición 9. ¿En qué posición comienza el nombre? En la posición 1. ¿En qué posición comienza el apellido? Comienza en la posición 10. Y así, ¿correcto? Entonces, cada carácter ocupa una posición. Si yo aplico largo, ¿no? Largo de B11, ¿cuánto me daría como resultado? 17, claro, porque acá, en el caso que no hay espacios en blanco de más, la cantidad de caracteres que hay en esta cadena sería 17, ¿no? Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, queremos usar esta función para hallar la posición del slash en todos los casos. Quiero saber, en todos los casos, en qué posición recae el slash.
Obviamente, pues no todos los nombres tienen la misma longitud, ¿no? Por lo tanto, la posición del slash va a variar. ¿Ok? Para el primer caso, ¿cuánto debería salir? 9. Entonces, ¿cómo uso esta función para hallar, digamos, la posición del slash? Entonces, pongo hallar. Primer parámetro, texto buscado. Mi texto buscado va a ser el carácter slash, ¿sí? Entonces, como yo quiero buscar un slash, ese texto buscado lo tengo que poner entre comillas. Entonces, entre comillas, acá pones el carácter que estás buscando. Listo, ya tengo el carácter ahí, el slash. Ese es mi texto buscado. Segundo parámetro, dentro del texto. ¿Qué significa? Ok, ese valor buscado, ese texto buscado, que es el slash, ¿en qué cadena de texto lo quieres buscar? ¿En qué cadena de texto? Bueno, yo lo quiero buscar aquí, en B11. ¿Ya? Lo quiero buscar en B11. Ah, ya. Entonces, la función aliar entiende que este carácter lo va a buscar, ¿dónde? ¿Dónde lo va a buscar? Lo va a buscar en esta cadena de texto. Listo. Tercer parámetro, num inicial. ¿Qué significa num inicial? Significa, ok, este carácter lo voy a buscar en esta cadena de texto, que es B11, pero ¿a partir de qué posición? ¿A partir de qué posición quieres que lo busque? Si yo le digo búscalo a partir de la posición 1, quiere decir que va a buscarlo desde el inicio, ¿no? Va a venir acá y a partir de acá hacia la derecha va a buscar un slash. Y el primer slash que encuentre, ¿ok? Si encuentra coincidencia, te va a devolver la posición donde le encontró. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Le estoy indicando acá nuevamente. Búscame este slash, donde en la cadena de texto de 11 a partir de la posición 1. Entonces, es como que aquí se está ubicando en la posición 1 y a partir de acá en B11 va a buscar un slash. Cuando encuentre la primera ocurrencia, te va a devolver la posición. En este caso debe devolver 9. Efectivamente, ¿sí? 9. Devolvió la posición del slash. ¿Ya? Ahora, tú viste que este último carácter es opcional, ¿no? Num inicial, ¿ok? Es opcional. Entonces, ¿cuándo es opcional? Cuando tú siempre quieres buscar un carácter desde el inicio. Ah, ya, entonces da lo mismo poner 1 en el tercer parámetro que omitirlo. Si tú lo omites y solamente lo dejas así, con el texto buscado y con el segundo parámetro, ¿no? La cadena donde lo vas a buscar. Si lo dejas solamente con estos dos parámetros, el Excel entiende que lo va a buscar este carácter en esta cadena de texto de 11 siempre desde la primera posición, siempre. ¿Ya? Fíjate, da lo mismo. Resultado 9. Ok. Entonces, si yo copio la fórmula para los demás casos, fíjate entonces cómo aquí mi fórmula está identificando la posición del slash para cada cadena de texto, la cual obviamente es diferente, ¿no? ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Diego, ¿dónde está el slash? Si tú contabilizas, está en efectivamente en la sexta posición. ¿Ok? Bien. Si no saliera el resultado por el tema de los espacios en blanco, recuerda, aquí también, en vez de poner B11, podría colocar espacios de B11, ¿no? Y listo. Ahí estaría optimizando mi fórmula, ¿no? Bien, entonces, eso es cuando tú quieres buscar desde la primera posición, ¿no? En una cadena. Pero no siempre va a ser así, ¿ya? No siempre te va a convenir buscarlo desde la primera posición. ¿Listo? En este ejemplo 2, ok, voy a buscar el mismo carácter, ¿listo? Quiero que me busque la posición del carácter, ¿ya? Pero esta vez, fíjate, yo no quiero la posición del primer slash, yo quiero la posición del segundo slash en cada caso, ¿no? Acá tenemos nombre, apellidos, ¿ya? Entonces, si yo aplico la función aliar, como en el caso anterior, es decir, ¿no? Función aliar
mi valor buscado le digo que va a ser este slash, mi cadena de texto donde la voy a buscar sería esta, E11, ¿no? Y omito el tercer parámetro. Al omitir el tercer parámetro le estoy diciendo que busque desde la posición 1, ¿cierto? Ya, pero yo quiero buscar la posición del segundo carácter, no del primero. Pero si lo configuro la fórmula así, lo que va a suceder es que va a venir a esta celda, se va a ubicar en la primera posición y a partir de ahí va a buscar un slash y va a devolver la posición siempre del primero que encuentre. Entonces, ¿cuál es el primero? Este. Entonces siempre va a devolver esta posición. Pero a mí no me interesa esa, me interesa la del siguiente. ¿Sí? Me interesa la del siguiente, ¿no? No me interesa la posición 9, me interesa la que sigue. Entonces, en esos casos, te das cuenta que el tercer parámetro ya no es 1 o lo omites, sino tendrías que indicarle a partir de qué posición quieres que comience a buscar. Entonces, a mí normalmente si yo quiero el segundo slash, me interesaría que busque a partir de la siguiente posición del primer slash, es decir, que busque a partir de Cárdenas, por ejemplo, a partir de acá de la C, ¿no? Por ejemplo, búscame a partir de la posición 10, ¿ya? Entonces buscaría a partir de acá. Se posiciona acá en este carácter y de ahí hacia la derecha buscaría el otro slash, ¿no? Se ubica acá y a partir de ahí hacia la derecha buscaría el otro slash. Y el primero que va a encontrar ahí es el que está en la posición 18, ¿no? En la posición 18. ¿Listo? Ok. Ahora, si yo copio esto hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Qué le estoy indicando? ¿Qué le estoy indicando? Que en todos los casos, ¿ya? Que en todos los casos, ¿listo? En todos los casos, busque a partir de la posición 10. En todos. Pero eso estaría mal. ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal? Porque en el primer caso, la posición 10, ¿no? Recae sobre la inicial del apellido materno, ¿no? Porque quiero que a partir de ahí comience. Entonces, a mí me gustaría que también, en el segundo caso, busque el segundo slash a partir de la posición donde comience el apellido materno Núñez. Aquí, a partir de la posición donde comience el apellido Jiménez. Aquí, a partir de la posición donde comience el apellido Campano. Y aquí, a partir de la posición donde comienza el apellido Durán, paterno, ¿no? Y como verás, esa posición no es 10 en todos los casos, es diferente. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este tipo de fórmulas, cuando tú tengas que hacer algo similar a esto, este valor ya no es un valor constante que vas a colocar, ¿no? Ya no es 10, ¿sí? Ya no es 10. Entonces, si no puedo colocar el 10 porque para el resto no es el mismo, ¿no? Entonces, tendrías que hacer una fórmula que te dé ese valor en el primer caso y se actualice para los demás con el valor respectivo. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, aquí, para en lugar de colocar 10, inserte una fórmula que me dé ese mismo valor? Ya. Esto es clave en funciones de texto. Lo haces de esta forma. Aquí, por ejemplo, con esta formulita que hicimos para el primer caso, ¿no es cierto? ¿Qué hallamos? La posición del slash, ¿no es cierto? Que daba 9, ¿sí? Pero a mí no me interesa la posición del slash, me interesa ¿qué cosa? La que sigue. Entonces, ¿cuál sería la posición que sigue? La de donde comienza el apellido materno, ¿no? Que en este caso sería la 10. Entonces, ¿cómo obtengo ese 10? Simple. Si con esta fórmula, ¿no es cierto?, que sirve para hallar la posición del slash, me da como resultado 9, ¿no? Me da como resultado 9. Si yo le inserto acá, en el tercer parámetro, yo sé que esto solito me va a dar 9, ¿sí? Pero yo no quiero que comience a buscar en la posición 9, yo quiero que comience a buscar en la que sigue, ¿ya? Porque si le pongo 9, me va a botar la posición del primer slash siempre, ¿no? Entonces no me conviene. Entonces, ¿qué sucede? Como esto da como resultado un número,
que es 9. Entonces yo le puedo agregar un artificio. En este caso le voy a sumar 1. ¿Sí? De tal forma que mi posición inicial va a quedar determinada por esta fórmula. La posición del slash más 1. ¿Cuánto da en el primer caso la posición del slash? 9 más 1, 10. Y cuando copie la fórmula, en todos los casos va a calcular la posición del slash, ¿no es cierto? Y cuando calcule la posición del slash, en todos los casos le va a sumar 1. Y al sumarle 1, siempre va a obtener la posición donde comience el apellido materno. ¿Listo? Bien, entonces cerramos acá y listo. Salió el 18. Corresponde. Vengo aquí y listo. 14 en todo. ¿Ok? ¿Es correcto? Vamos a verificar si está correcto. Ya, a ver, texto buscado, slash, ¿dónde lo va a buscar? En E12. ¿Sí? ¿A partir de qué posición? A partir de la posición de el slash en B12. Ah, acá está mal. Perdón, acá está mal. Ok, acabo de identificar. Esto está bien, pero acá, ¿no es cierto? Yo quiero buscar este slash, no en esta cadena de texto, mira cómo te resalta el Excel, sino quiero buscarlo en la de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿esta celda cuál es? Esta celda es E11, no es B11. Listo, entonces acá, esto es E11. Corrijo, muy bien, ahora sí. Listo. Ya, verifico para este caso también. Texto buscado, ok, ¿dónde lo voy a buscar? En E12, muy bien. ¿A partir de qué posición? ¿No? A partir de la posición de este slash más 1. Correcto. ¿Sí? Y te devuelve. ¿Ya? Tú verifica esto acá y para este caso la coincidencia indica que todos los segundos slash están recayendo en la posición 14. ¿Listo? Si no verificas manualmente y te vas a dar cuenta que coincide. ¿No? Y en el primer caso el 18. Lo mismo puede ser si tú quieres buscar en lugar de un espacio en blanco, en lugar de un slash, un espacio en blanco. ¿No? Tú has visto que los apellidos y nombres se pueden separar por espacios en blanco, ¿no? Entonces, esto utilizarás, por ejemplo, cuando quieres hallar la posición del segundo espacio en blanco o del tercer espacio, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ya, bien importante esta función. Listo. Siguiente. Función izquierda. Esta función es una de las tres que permite extraer caracteres. La utilizas cuando tú quieres extraer caracteres por el extremo izquierdo, por el lado izquierdo. ¿Ya? Si es por el lado izquierdo, sí o sí tienes que usar izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer 4 caracteres de estas cadenas de texto, lo que tendría que hacer es agarrar y colocar función izquierda. Mi primer parámetro, que es texto obligatorio, le digo que es esta referencia de celda, punto y coma. Y mi segundo parámetro, que está entre corchetes, que es opcional en algunos casos, indica que le precises cuántos caracteres quieres extraer, ¿no? En B11, ¿cuántos caracteres quieres extraer? Si solamente quisieras extraer un carácter, entonces por defecto lo podrías omitir, ¿ya? Es decir, si pones 1 o lo omites, siempre extraería el primer carácter del lado izquierdo. Pero si quieres extraer más caracteres, ¿no? Entonces ahí sí, ese valor no puede omitirse. Sí o sí necesita que le indiques cuántos, en este caso 4, y listo, ¿no? Entonces, viene esta cadena de texto, se ubica en la primera posición y a partir de ahí extrae los primeros 4 caracteres. ¿Ok? Copio y listo. En todos los casos, se ha ubicado en la cadena de texto y a partir de la primera posición ha extraído por el lado izquierdo, por el extremo izquierdo, los 4 primeros caracteres. ¿Ya? Acá hay una nota, ¿no? Recuerda, en lugar de la referencia, para optimizar podría usar también espacios de B11, por ejemplo, acá. Y lo otro que debes entender, al igual que en el ejercicio anterior que hemos visto de hallar,
es que no siempre tú vas a colocar un valor de forma directa como constante, sino que en algunas situaciones este valor va a tener que salir producto de ¿qué? De una fórmula, ¿correcto? Producto de una fórmula. Porque como vas a copiar eso hacia otras celdas, entonces esta fórmula se tiene que adaptar para cada caso, como lo que hemos visto en la función aliar. ¿Ya? Listo. Siguiente función, derecha. Función derecha. Lo mismo, similar a izquierda, solo que en lugar de extraer por el extremo o lado izquierdo, acá extrae por el extremo o lado derecho. ¿Ya? Sí o sí, si es por la derecha tienes que usar esta función. ¿No? Yo puedo emplear entonces acá, derecha, le doy la cadena de texto, y le digo, en esta cadena de texto, extráeme los 4 caracteres comenzando por el lado derecho. Entonces, le pongo el valor de 4 y ya. ¿No? Tú dirás ahí, por ejemplo, oye, ¿cómo que A? ¿Por qué extrae A? Si acá si comenzamos por el lado derecho sería A, D, I, A. O sea, debería quedar AIDA. Entonces, fíjate, si tú vienes acá, ¿qué sucede? Mira, hay 1, 2, 3 espacios en blanco por el lado derecho, más el cuarto carácter que es la A, es justamente lo que está extrayendo. ¿Sí? Entonces acá hay espacios en blanco de más. ¿No? Entonces acá sí podríamos optimizar la función. Entonces, ¿cómo optimizas? Como lo ves aquí abajo. En vez de darle la referencia B11, ¿qué haría? Espacios de B11. ¿Ya? Espacios de B11. Entonces, la función espacio se va a encargar primero de eliminar esos espacios en blanco de más. Y le va a devolver el nombre libre de espacios en blanco. Y recién ahí la función derecha actuará y extraerá 4 caracteres por el lado derecho. ¿Sí? ¿Ok? Presiono Enter y ahora sí está mostrando el resultado que corresponde. Copio y listo. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, hemos visto la necesidad de optimizar la fórmula. Bien. Lo mismo que en el caso de izquierda. Este 4 no necesariamente siempre va a ser ingresado de forma constante, ¿no? Como número, sino que en algunos casos, en lugar de poner 4, tendrás que crear una fórmula que dé este resultado y que cuando lo copies hacia los demás, se actualice la fórmula con respecto a los demás valores. Siguiente función y última, extrae la función principal de texto. ¿No? Esta y hallar son, digamos, las principales. Esta función la vas a utilizar cuando quieres extraer cadenas de texto que no están comenzando ni por la izquierda ni por la derecha, porque para eso están las funciones izquierda y derecha, ¿ya? ¿Listo? Extraes cuando quieres extraer texto a partir de un punto medio de la cadena, a partir de la mitad o por ahí, ¿ya? Listo, pero por favor, si es extremo, izquierda o derecha, están las funciones anteriores, ¿ya? Obviamente lo puedes hacer con extrae, o sea, es decir, ¿puedo aplicar izquierda o extrae, derecha o extrae? Sí, pero lo correcto es que apliques la función que corresponde, ¿ya? Para la izquierda hay su función, para la derecha hay su función, para un punto medio sería esta. Esta función tiene 3 parámetros y los 3 son obligatorios, ¿no? Por ejemplo, acá dice, quiere que extraigamos, a ver, pongo la función extrae. Primer parámetro, ¿sí? Texto, ¿qué significa eso? ¿Ok? ¿De qué cadena de texto quieres extraer? Yo quiero extraer de acá, de esta cadena de texto, la que está en B11. Ok. En esa cadena de texto, ¿a partir de qué posición quieres que extraiga? ¿A partir de qué posición? Recuerda que cada carácter tiene una posición. O sea, acá me dice que extraiga a partir de la tercera posición. Entonces, posición inicial en B11, le voy a poner 3. Entonces, se va a ubicar en el tercer carácter. ¿Sí? Esa es su posición inicial. A partir de ahí, del tercer carácter, el tercer parámetro, num caracteres, sirve para que le indiques cuántos caracteres quieres extraer. En este caso serán 4. ¿Sí? 4. Repito, en la cadena B11, yo me voy a ubicar en la posición inicial,
que en este caso va a ser 3, es decir, me voy a ubicar en el tercer carácter y a partir de ahí, del tercer carácter, le voy a extraer, ¿cuántos? 4 caracteres. Listo. Entonces, el resultado es este. ¿Es correcto? Sí. El tercer carácter está en S y a partir del S extrae 4 caracteres, o sea, el S, la E, el espacio en blanco y la C. ¿Listo? Entonces, fíjate, normalmente cuando quieres extraer caracteres de una cadena que por la mitad, esta es la función que debes aplicar. Listo. Verificas y se cumple para todos los casos. ¿Ok? Nuevamente, para optimizar esta función en algunos casos, recuerda, en lugar de B11, si te molestan los espacios en blanco de más, le aplicas espacios de B11. Y el 3 y el 4, ¿no?, que he ingresado como posición inicial y número de caracteres, no siempre se va a colocar de forma directa, como estás viendo acá. Va a haber la necesidad de que uno de ellos, o tal vez los dos, tengan que ser generados a través de una fórmula. ¿Ok? A través de una fórmula. ¿Listo? Bien. Ejercicios. Fíjense lo siguiente. Tenemos acá en la columna de la izquierda apellidos y nombres, pero acá, fíjate, yo no podría aplicar funciones de texto para resolver estos requerimientos donde me piden extraer el apellido paterno, ¿no?, en mayúsculas, el apellido materno, también en mayúsculas, que extraiga el nombre en minúsculas, y acá, por ejemplo, me piden que una los resultados de las columnas D, E y F, separadas por un espacio en blanco las dos primeras y luego por una coma y un espacio E y F, ¿no?, de tal manera que pueda tener los apellidos y nombres editados, ¿ya? Si esto lo tengo de esta manera, ¿no? Ahora, como es pequeñito, podría estar arreglándole manualmente uno a uno, ¿no? Pero si tienes, no sé, muchos trabajadores, entonces como que manualmente arreglar celda por celda no sería lo más óptimo, ¿ya? Entonces acá sí o sí tengo que meter espacios en mi fórmula. ¿Listo? Bien. Ok, concentraditos en esta parte. Me piden extraer el apellido paterno y el resultado debe mostrarse en mayúsculas, ¿ya? Entonces, antes de convertir el apellido paterno a mayúsculas, primero lo que tengo que hacer es conseguir el apellido paterno, ¿ya? Conseguirlo. Entonces, el apellido paterno, ¿dónde está? ¿No? Va a estar en el extremo izquierdo, ¿no?, de todas las cadenas de texto. Entonces, la función que tengo que aplicar acá, que es izquierda. Entonces, aplico la función izquierda. ¿Dónde está mi texto? En esta celda, en C12. ¿Pero estaría bien que yo lo deje así como C12? No. Yo sé que esta fórmula la voy a copiar a las demás. Entonces, acá yo estoy viendo de manera notoria que hay espacios en blanco de más. Entonces, en lugar de C12, lo que yo haría es colocar espacios de C12. ¿Ya? Espacios de C12. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez que tú tienes eso, aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta función se va a encargar de eliminar cualquier espacio en blanco y el resultado que va a devolver es los apellidos y nombres libres de espacios en blanco de más. Entonces, cuando esto está así, el apellido paterno, ¿no?, que va a ser extraído con la función izquierda por el extremo izquierdo, ¿cuántos caracteres, ¿no?, uno debería considerar en la extracción? Prado, por ejemplo, tiene 5 caracteres. Entonces yo podría poner acá 5. Número de caracteres a extraer, 5. ¿Sí? Ahí está mi función. Listo. Presiono Enter y ahí está. Obtuve el apellido paterno. ¿Sí? Listo. Sin embargo, cuando yo copie esta fórmula hacia abajo, me voy a dar con la sorpresa que en los demás casos no está extrayendo el apellido paterno, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no?, está extrayendo de más, acá le falta, ¿sí? Acá sí coincide, acá sí, acá le falta, y etc. Entonces, no se está cumpliendo la fórmula para todos los casos, ¿ya? No se está cumpliendo la fórmula para todos los casos. Esta fórmula solamente me sirve para el primero,
¿no? Y para algunos más, pero no para todos. Entonces, aquí, esta parte de la fórmula está bien, pero esta parte de acá, ¿no? Que es la cantidad de caracteres que le estás indicando extraer por la izquierda, pues no va a ser 5 en todos los casos, ¿no? No va a ser 5, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que tendrías que crear una fórmula, ¿sí? Tendrías que crear una fórmula y esa fórmula implica cómo obtener ese 5, ¿no es cierto? ¿Cómo obtener ese 5? Entonces, si yo agarro acá y utilizo una celda adicional solamente para hallar esa fórmula, ¿cómo la haría? ¿No? Podría agarrar y de repente fijarme y darme cuenta que el carácter que está separando el apellido paterno y el apellido materno es una coma en todos los casos, ¿sí? Es una coma. Quiere decir entonces, ¿no es cierto?, que si en el primer caso, ¿no?, yo ubico la posición de la coma, ¿cuánto me saldría la posición de la coma? 6, ¿no es cierto? 6. Listo. ¿Cuánto es la longitud del apellido paterno? 5. ¿Cómo obtengo ese 5 entonces? Si la posición de la coma me da 6, ¿no? Y cuando copie la fórmula, obviamente va a copiar, va a hallar la posición de la coma en todos los demás. Y si a ese resultado siempre le resto este artificio que sería el 1 para todos los casos, entonces el resultado sería la longitud del apellido paterno, ¿no? Si acá la posición de la coma es 6 y le resto 1, me daría 5. Coincide entonces con la longitud del apellido. En el segundo, ¿cuánto sería la posición de la coma? 4 menos 1, 3. Coincide con la longitud del apellido. Listo. Y lo mismo va a pasar con los demás. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Crear una fórmula que me permita, ¿sí?, que me permita agarrar y calcular ese 5. Entonces, me voy a prestar la celda del costado un ratito para hallar ese 5. Por mi análisis, yo indiqué, ¿no? Si hallo la posición de la coma y le resto 1, ahí voy a obtener la longitud del apellido paterno. Entonces, ¿cómo hallo la posición de la coma? Con la función hallar. Listo, hallar. ¿Cuál va a ser mi texto buscado en esta función? Bueno, mi texto buscado será una coma. Entonces, entre comillas, pongo la coma. Listo, punto y coma. ¿Dentro de qué cadena de texto quiero buscar esta parte? ¿Dentro de qué cadena de texto? Dentro de B12, perdón, dentro de C12, sí, pero ojo, ¿qué espacios en blanco de más? Entonces, en lugar de poner C12, ¿qué hago? Pongo espacios de C12, ¿sí? Porque ahí también tiene que eliminar, ¿no? Entonces, voy a buscar este texto en esta cadena de texto. ¿A partir de qué posición? Si omito el tercer parámetro número inicial, quiere decir que lo voy a buscar desde el comienzo. Presiono Enter. Acá le he puesto doble paréntesis. Listo. 6, ahí está el 6, ¿ves? Ya me halló la posición de la coma. Si yo arrastro esto, fíjate, en todos los casos calcularía la posición de la coma. Acá es 4, es correcto, es 4, acá es 8, correcto. ¿Sí? Listo. Pero yo no quiero el 6, yo quiero una posición menos. Entonces a esta fórmula le resto 1, ¿no? Porque me conviene. Entonces va a restar ese valor constante en todos los casos, siempre, 1. Y cuando hago esa resta, acá este valor es el 5 que necesitaba, que coincide con la longitud del apellido paterno. Copio y acá fíjate, coincide con la longitud del apellido paterno. Y así, listo. ¿No? Bien. Entonces, es esta fórmula, sin el igual, la va a seleccionar, control X, la voy a cortar, la que tengo que venir acá, ¿no es cierto? Y la tengo que reemplazar en lugar de este 5.
Mira, me apoyo en la sintaxis, selecciono aquí el 5 y control V para reemplazar. Entonces, mi cantidad de caracteres, ese 5 que puse, es reemplazado por esta fórmula que creé en una celda adicional. La probé, funcionó y ahora la pego aquí. Presiono Enter y listo. ¿Sí? Ahí está parado. Copio para los demás y verifico. Y fíjate, en todos los casos, ahora sí está extrayendo el apellido paterno completo. ¿Ok? Bien. Ahora, esta fórmula se hace un poquito larga porque en cada parámetro donde yo tenga que hacer referencia a la cadena de texto, estoy colocando, en lugar de la referencia solita, como por ejemplo C12, estoy colocando espacios de C12, ¿no? Entonces ahí mi fórmula se agranda un poco. Entonces, esa sería una forma de trabajar, ¿ya? ¿Cuál sería otra? ¿Cuál sería otra? ¿No? Mira, y que de repente sería la más práctica, porque así desordenado de repente a veces se te complica, ¿no? Buscar la forma de cómo hallar cada enunciado que te piden. Entonces, la otra forma sería la siguiente. Que antes de hacer el cálculo, ¿no? Del apellido paterno y los demás, de repente yo tenga que ordenar esto como debe ser, ¿sí? Tenga que ordenar. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo ordeno? Entonces, mira, yo podría irme temporalmente podría irme a otra celda, ¿no? Como por ejemplo acá, y aquí solo aplicar la función espacios. ¿A quién le voy a aplicar espacios? A esta columna, la C, ¿no? Entonces, cuando yo haga esto, ¿qué me va a devolver la función espacios? Me va a devolver los apellidos y nombres libres de esos espacios en blanco de más, ¿no? Libres. Listo. Ya está. Pero fíjate, aquí está mostrándome los apellidos y nombres, pero la barra de fórmulas me indica que esto no es un texto puro, es un texto producto de esta fórmula. ¿Sí? Listo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es que seleccione este rango de celdas, ¿no? Hago un control C para copiar, ¿no? Para copiar ese resultado. Y puedo venirme acá y me ubico en C12, la primera de esta columna. Le hago clic derecho, ¿no? Y te acuerdas que vimos pegado especial, solo valores. Entonces le hago clic ahí a solo valores y listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Este resultado que he obtenido lo he copiado, he venido acá y pegado especial valores para que solamente inserte los valores y no la fórmula, ¿no? Acá fíjate, si yo resalto esta celda, tanto la celda como la barra de fórmulas me indican que hay una cadena de texto, a diferencia de esto, ¿no? Donde acá estaba la cadena, pero acá estaba como fórmula, ¿sí? Entonces, he reemplazado y ahora sí tengo mis apellidos y nombres libres de espacios en blanco. Al tener eso así, ya no necesito esto, lo borro, ¿no? Y si ya tengo ordenado esto, entonces procedería a resolver mi fórmula para hallar el apellido paterno, materno, nombres, etcétera. Y aquí ya no tendría la necesidad de estar aplicando espacios. ¿Por qué? Porque la columna de apellidos y nombres ya me encargué, ¿no es cierto?, de que no los tenga, ¿no? Entonces, ya no sería necesario aplicar esta función acá de espacios, ¿ok? Y mi fórmula quedaría más reducida. Entonces, acá sí sería, ¿no? Función izquierda, en esta cadena de texto, que ya está libre de espacios en blanco, ¿ok? Extráeme esta cantidad de caracteres, ¿sí? Presiono Enter, copio y listo, ¿ya? Entonces, son formas de trabajar. ¿Ok? Cualquiera de las dos era equivalente, ¿no? Solo que has visto al inicio mi fórmula era más larga porque estaba usando esa función espacios. Y en la segunda, pues, para no estar utilizándola cada rato, lo primero que hice es ordenar mi
mi columna de apellidos y nombres, eliminando todos los espacios que están de más, ¿no? Con la fórmula espacios en un rango adicional y luego copiar ese resultado y pegar solamente los valores y listo. ¿Ya? Entonces voy aplicando lo que he aprendido en temas anteriores. Listo, vamos. Ya tengo el apellido paterno, pero esto tiene que expresarse como en mayúsculas. Entonces, ¿qué pasa? A este resultado que ya tenemos, lo tenemos que expresar en mayúsculas. Entonces, ¿qué le vamos a aplicar? Mayús. ¿Y mayús qué necesita? Un solo parámetro. ¿Cuál? Texto. ¿Quién le va a dar ese texto a mayús? Toda esta fórmula. ¿Sí? Toda esta fórmula da el texto, que es el apellido paterno. Entonces, lo que tú haces es lo siguiente. Vienes acá, después del igual, ¿no? Y antepones la función mayús, ¿no? Escribe parte del nombre, lo ubicas acá, pulsas Tab, ya se insertó mayús. ¿Qué necesita mayús? Un texto, que es todo esto. Cierras al final el paréntesis y listo. Ya tienes el apellido paterno en mayúsculas. Copias y ya está. Bien, listo. Entonces ya tenemos el apellido paterno. Doble clic para autoajustar. Casi no combino. Y ahora vamos a calcular el apellido materno. Dice, extrae el apellido materno y que se muestre en mayúsculas. Muy bien. Entonces, fíjate, el apellido materno, puedo observar en todos los casos que está después de la coma y antes del slash, ¿no es cierto? Después de la coma y antes del slash. ¿Listo? Entonces, en este primer caso, por ejemplo, yo podría colocar, ¿no? Como está en el medio, el apellido materno, la función que tendría que utilizar es extrae. Mi texto, ¿en qué celda está? En C12. ¿Por qué no le pones espacios de C12? Porque hace un rato apliqué espacios a esta columna y ya eliminé de golpe todos los espacios en blanco que están de más. Entonces, yo ya sé que esto no tiene espacios en blanco. Allá. Muy bien. En esa celda, ¿cuál sería tu posición inicial para que extraigas el apellido materno? Acá, por ejemplo, sería la posición 7, ¿no? Una después de la coma, en la posición 7. Entonces yo digo, posición inicial, 7. Listo. Punto y coma. A partir de ahí, ¿cuántos caracteres quieres extraer? ¿Cuántos caracteres tiene el apellido Salas? 5. Allá, entonces a partir de la posición 7, extráeme 5 caracteres. Listo. Ahí está Salas. Claro, funciona si solamente fuera para este. Pero si yo copio, para el resto no funciona. Porque no todos parten el apellido materno en la misma posición. Y no todos tienen longitud de 5. ¿No es cierto? Entonces, aquí, esto tiene que salir de una fórmula. Esto tiene que salir de una fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos a hallarlo de manera separada. ¿Qué fórmula hago para acá conseguir la posición inicial para todos los casos? Para todos los casos. Entonces, si tú te fijas, siempre el apellido materno comienza después de la coma. Siempre. Si tú hallas la posición de la coma y a ese resultado le sumas 1, siempre va a recaer entonces en la posición donde comienza el apellido materno. Listo, entonces, ¿cómo hallo la posición de la coma? ¿No? Con la función hallar. Mi texto buscado sería una coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En C12. ¿A partir de qué posición? De la primera. Eso me da 6, por ejemplo. Si yo copio, acá me da 4. Correcto. Acá me da 8. Correcto. En todos los casos me está dando la posición de la coma. Pero no me interesa esa posición, sino la que sigue, porque en la que sigue comienza el apellido materno. Entonces, a este resultado que devuelve un número, le sumo un artificio, que en este caso sería 1.
porque siempre le va a sumar 1 a todos los casos. Y acá tendría entonces la posición inicial donde comienza el apellido materno en todos los apellidos y nombres. ¿Sí? Listo. Es esta fórmula entonces la que voy a cortar menos el igual, ¿no? Voy a venir acá, me voy a apoyar en la sintaxis, con mucho cuidado, voy a seleccionar posición inicial para que se resalte el 7 y voy a reemplazar ese 7 por la fórmula que acabo de copiar. Control V y listo. Ya está. Ya tengo esa parte. ¿Qué me falta? Me falta determinar el tercer parámetro. ¿Cuántos caracteres va a extraer a partir de la posición inicial? ¿No? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Lo mismo, ¿qué podría hacer? ¿No? ¿Cómo podría hacer eso? Ok. A ver, pensemos. ¿Cómo extraigo 4? A ver, si me apoyo en la posición del slash, a ver, temporalmente vamos a hallar la posición del slash en esta celda. A ver, ¿cuánto me da como resultado esto? 12. ¿Cuánto le tendría que restar a 12 para que me dé 5? 7, ¿no es cierto? 7, correcto, 7. Y justamente el 7, ¿cómo lo obtengo? Con la fórmula que hice hace un ratito, ¿no? Con esta fórmula, ¿no?, que apliqué acá, yo obtuve el 7 porque es mi posición inicial, ¿no?, que era la posición de la coma más 1. Entonces, esa formulita la puedo aplicar acá. Entonces, si esto me da 12, si esto me da 12, y a esto le resto toda esta fórmula, voy a abrir paréntesis, pego la fórmula donde hallé el valor de 7, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si a esto que me daba 12 le resto esta fórmula que daba 7, ¿no?, la posición inicial, obtengo la longitud del apellido materno. Verifico para los demás casos. 3 está bien, Rosas 5 está bien, Torres 6 está bien y listo. Entonces, esta es mi fórmula que he construido para determinar la cantidad de caracteres que debe extraer. Nuevamente vengo acá, ubico el cursor aquí después del paréntesis para que salga la sintaxis. Selecciono el tercer parámetro, que resalta el 5, y con cuidado pego con control V la fórmula que creé en la celda del costado. Listo. Presiono Enter y ya está. Está extrayendo Salas. Vamos a ver para los demás. Y si sale. Paz, Rosas, Torres, García, etc. ¿Sí? De esta forma entonces he obtenido el apellido materno. Pero como lo quieren mayúsculas, entonces, ¿qué hago? Le antepongo mayús. ¿Qué necesita mayús? Un texto. ¿Quién le va a dar ese texto? Toda esta fórmula, ¿no?, que es el apellido materno. Entonces, acá le antepongo. Pongo el cursor después del igual, digito parte de la función mayús, la ubico con las teclas direccionales, pulso Tab cuando está seleccionada, me sale mayús insertado, me sale la sintaxis, aquí me apoyo en la sintaxis. El texto que necesita mayús está acá, ya resaltado. Simplemente tengo que venir al final y poner el paréntesis que cierra. Presiono Enter y ya tengo el apellido materno en mayúscula. Copio y listo. ¿Ok? Bien. Entonces ya he extraído el apellido paterno y el apellido materno. ¿Sí? Estoy autoajustando estas columnas. Ok. ¿Qué me pide ahora?
extraer el nombre y que se muestre en minúsculas. Bien. El nombre está ¿en qué? En el extremo derecho. ¿Qué función debo usar? Derecha. ¿Ya? Oye, ¿puedo usar extraer? Sí, podrías hacerlo también, pero lo más óptimo es que sea derecha, porque el nombre está en el extremo o lado derecho, ¿no? A partir de la derecha, ¿no? Debe extraer caracteres. Listo, entonces, en el primer caso sería, ¿no? Derecha. ¿Dónde está mi cadena de texto? Acá. En el primer caso, María. ¿Cuántos caracteres tiene María? Si extraigo por el lado derecho, debería indicarle que extraiga 5 caracteres. Y ahí está María, ¿no? Por el lado derecho. Se ubica acá, al final, y a partir de ahí, 5 caracteres y extrae. Sale María. Pero si copio, no se aplica ese 5 para todos los casos. Entonces, nuevamente, este 5 ¿qué tiene que ser? Producto de una fórmula. Esa fórmula que contiene otras funciones de texto. Entonces, me pongo acá al costado, ¿no? Para hallar el equivalente a ese 5 con una fórmula. ¿Cómo podría ser acá? Una que puedo usar de repente es la función largo. ¿Qué pasa si yo le quito el largo de C12? Me da 17. A 17, ¿cuánto le tengo que restar para que quede 5? ¿No? Que es María. 12. Hace un rato, ¿qué obtuve como valor 12? ¿Qué obtuve como valor 12? La posición del slash. ¿Sí o no? La posición del slash me daba 12. ¿Sí? ¿Tú recuerdas? A ver, a ver. Hallar, ¿no? Un slash. ¿Dónde? En esta celda. Esto daba 12. Listo, ya lo tienes entonces, ¿no? 17 menos 12, 5. Ahí está la longitud del nombre. Entonces construye la fórmula. Largo de esta celda me va a dar 17. Si a eso le resto esta fórmula, ¿no? La posición del slash que daba 12, 17 menos 12, 5. 5 es la longitud del nombre, sí. A ver, para los demás, acá la longitud del nombre de Juan es 4, sí. Ana 3, sí. Listo, ya lo obtuve. Esta fórmula entonces, que lo hice acá, lo corto y lo voy a reemplazar aquí. En vez del 5, pego la fórmula. Enter. Y ahí está María. Pruebo y efectivamente en todos los casos está extrayendo el nombre. Pero como lo quiere en minúsculas, entonces ¿qué hago? A este resultado, ¿qué le antepongo? Minus. Listo. Minus, ¿qué necesita? Esta cadena de texto. Muy bien. Entonces, cierro paréntesis al final, ¿no? Porque esta cadena de texto es producto de esta fórmula que me da el nombre. Y ya tengo el nombre en minúscula. Y ya está. Finalmente, dice, unir las celdas D, E y F, donde D y E deberán estar separadas por un espacio en blanco. E y F deberán estar separadas por una coma y un espacio en blanco. Mostrar el resultado tipo nombre propio. Ok, entonces, estos apellidos y nombres los he descompuesto, ¿no? En apellido paterno, materno y nombre. Y acá me está pidiendo que los vuelva a unir, pero con esta configuración. Entonces acá utilizo la función concatenar o concat. Listo. A ver, unir las celdas de las columnas D, E y F, donde D y E deben estar separadas por un espacio en blanco. Ah, ya, entonces, mi primera cadena de texto está en D, D12. Luego, antes de poner la E12, que es el apellido paterno, tengo que insertar un espacio en blanco. Entonces acá pongo punto y coma,
comillas, barra espaciadora, comillas. Con eso generé el espacio en blanco. Punto y coma. Tercer cadena de texto está acá, en el apellido materno. Listo. Punto y coma. Después que he tenido el apellido paterno, espacio, el apellido materno, ¿no? Me dice, E y F deberán estar separadas por una coma y un espacio en blanco. E y F, o sea, el apellido materno y el nombre. Listo. Entonces, después del apellido materno, comillas. ¿Qué debe estar entre las comillas? Primero, una coma y luego un espacio, barra espaciadora. Y cierro comillas. ¿Ya? Entonces, mi cuarta cadena de texto, ¿sí? Lo que puse entre comillas ya no solamente es un espacio en blanco, sino una coma y un espacio en blanco, porque así está pidiendo. Finalmente, ¿qué le doy? El nombre. ¿El nombre en qué celda está? En F12. Listo. Pruebo hasta ahí y está. Prado Salas María. Mira, entre E y F, D y E, o sea, entre los apellidos, hay un espacio en blanco. Ahí está. Entre E y F, o sea, entre el apellido materno y el nombre, hay una coma y un espacio en blanco. Coma, espacio en blanco. Listo, está bien. Veo para los demás. Ya, sí está saliendo. Ok. Pero el resultado lo quiere expresado en ¿qué? Tipo nombre propio. Entonces, todo esto le voy a anteponer ¿qué? La función nombre propio. Doble clic. Ubico el cursor acá al inicio. Invoco la función nom propio. Le inserto. También necesito un parámetro. El texto, que sería el resultado de todo esto de acá. Y al final cierro paréntesis. Y listo. Copio el resultado. Y ya tengo generado los apellidos y nombres editados para esta tabla en base a estos requerimientos. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Ok? Eso es todo lo concerniente a funciones de texto. Voy a grabar esta hoja para subirla. Listo.